Desde el primer momento en el que llegamos, hemos experimentado la presencia de Dios. Y no hay nada más bello, no hay nada más hermoso, no hay nada más precioso que estar en su casa y sentir su presencia. Amén. Experimentar su gozo. En esta mañana hay un ambiente de paz, hay un ambiente de fraternidad, hay un ambiente de amor y de gozo. Amén. Entonces, en ese ambiente, en esa comunión, no lo pierda, por favor. Vamos a compartir una palabra, la cual el Señor ha hablado a mi corazón por largos días. Le quiero compartir, más que una experiencia, le quiero compartir algo que Dios ha formado dentro de mí. Y le he titulado La paciencia y la respuesta de Dios. ¿Cuántos creen que hay paciencia de parte de Dios para con nosotros? Y cuando nosotros aceptamos esa paciencia, que no es tan fácil, ¿cierto? Vamos a ver en esta mañana qué tan pacientes somos. Podemos encontrar la respuesta de Dios fácilmente. Podemos descansar en Él para poder escuchar su dulce voz. Desafortunadamente estamos todos los días cargados, corriendo con los afanes de este mundo. ¿A cuántos les pasa? Sí, pues no es solo a mí, a todos nos pasa, ¿cierto? Que estamos en un mundo el cual va a 10,000 por hora. Y el que se duerma o el que pestañee se queda, ¿cierto? Entonces en esta mañana quiero iniciar esta palabra, este mensaje que el Señor me ha permitido compartir, me permite compartir, contando una breve historia. Es la historia de un hombre que vivió en Inglaterra en los años de 1500 más o menos. Y usted se preguntará, ¿y quién será ese hombre? ¿Qué hizo? Pues déjeme decirle que ese hombre fue una persona que se atrevió por primera vez a tomar este libro llamado Biblia y a empezar a traducirlo. Resulta que la Biblia, antes de 1500, solo estaba escrita en griego y en latín. Y era de uso exclusivo de los sacerdotes católicos. Entonces ya se imaginará la adversidad que tenía este hombre y la valentía que tuvo para levantarse y empezar a traducir a escondidas. Présteme atención a lo que le estoy diciendo. Cada parte de lo que estoy diciendo es muy importante para este mensaje. A escondidas. Pero él tenía una convicción dentro de su corazón y fue paciente. ¿Por qué le digo que fue paciente? Porque él, al empezar a traducir la Biblia, tuvo muchas pruebas, tuvo muchas dificultades, tuvo muchas contradicciones, porque él se dio cuenta al estudiar la palabra de Dios. Obviamente él era un sacerdote católico en esa época, pero él empezó a darse cuenta que la doctrina estaba siendo adulterada, que la Iglesia Católica estaba acomodando las cosas y ellos eran los únicos que tenían el privilegio de poder leer la palabra de Dios y de poderla interpretar. Si alguien se arriesgaba tan solo a abrirla en su casa, lo llamaban hereje. Pero este varón, este hombre, esperó pacientemente, empezó libro por libro. Yo no me imagino cuántos años se gastó, la biografía del hombre no lo dice. Pero imagínense si nosotros en un año no leemos la Biblia, ¿cómo será traduciéndola? Y él la tradujo al inglés. Pero para finalizar esta historia, le quiero decir que si es necesario dar nuestra vida por el propósito que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, hay que hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted me podrá decir ahorita amén, pero en el transcurso de este mensaje vamos a ver si es tan fácil de hacerlo. Vamos a ver si estamos dispuestos a vencer los enemigos que tiene la paciencia. La paciencia tiene unos enemigos. Vamos a ver la historia de dos hombres que fueron pacientes y uno le enseñó la paciencia a sus discípulos, pero el otro, desafortunadamente, después de muchos años y de mucha dificultad, no pudo obtener lo que Dios le había prometido, a pesar de que Dios los llamó el hombre más manso sobre la tierra. Quiero decirle que este hombre, llamado William Tyndale, fue el varón que se arriesgó, y gracias a él es que usted y yo podemos disfrutar de una palabra de Dios traducida al español, porque luego de que se tradujo al inglés se rompió la barrera, se rompió la dificultad.
Yo le cuento esta historia para que usted piense el potencial que hay dentro de usted. Una vez aprendemos a ser pacientes, porque cuando aprendemos a ser pacientes podemos tolerar, podemos soportar y podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Para eso estamos en esta mañana. Dele un fuerte aplauso al Señor y dígale: Señor, yo quiero cumplir el propósito tuyo en mi vida, pero lo quiero hacer porque puedo escuchar tu dulce voz y va a ser tu propósito y no el mío. Amén. Quiero invitarle para que por favor abramos la palabra del Señor en el Salmo, en el capítulo 40, versículo 1. Salmo, capítulo 40, versículo 1. ¿Me puedes regalar un poquito más de volumen? Solo un poquito. Gracias. Dice la palabra de Dios: alabanza por liberación divina. ¿Todos ya la encontramos? Salmos capítulo 40, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Espíritu Santo. Pacientemente, repita conmigo, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo ¿de dónde? Repita conmigo, desesperación. Esa va a ser una palabra clave que vamos a tratar en esta mañana. La desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, ¿y qué? Confiarán en Jehová. Amén. A eso hemos venido en esta mañana, a confiar en Dios. Y déjeme decirle que confiar en Dios, mientras que Dios no permita que su vida sea tocada, puede ser fácil. Pero confiar en Dios, luego de que usted está pasando una prueba, una adversidad, una dificultad, en la cual usted tiene que aprender a guardar silencio para escuchar la voz de Dios, no es fácil. En esta mañana hemos venido a aprender algo importante, y es que, ya lo vamos a leer en la palabra de Dios. En este mundo hay múltiples afanes, dificultades. Quiero hablar con los padres. Levanten la mano los padres, por favor. A ustedes les quiero hablar, padres. ¿Cuál es nuestro día a día? Preparar a los niños, las mujeres preparar la comida, estar pendiente del esposo, otras salir al trabajo. Los varones, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Salir a trabajar, estar pendientes de las deudas, estar pendientes de las dificultades. Tenemos que tener el sustento para nuestra casa. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, ser los sacerdotes de ella, de nuestra casa, no solamente de la parte material, sino de la parte espiritual. Esa es nuestra responsabilidad. En ese orden de ideas, el Señor Jesús, que es el primer ejemplo que vamos a utilizar en esta mañana, le quiso enseñar a sus discípulos que no se preocuparan por los afanes de este mundo, que no se preocuparan por la vida, que no se preocuparan por el vestir, por el comer, que no se preocuparan por el qué dirán. Quiero invitarle en esta mañana para que me preste mucha atención a esto, y es que es importante para nosotros, como hijos de Dios, entender en dónde estamos parados. Si estamos parados, como lo estábamos leyendo en ese salmo hace un momento, en el lodo de la desesperación, si hemos pasado por la duda, por la incredulidad, por los afanes, por la ansiedad, y finalmente llegamos a la desesperación. Ya vamos a ver cada uno de esos pasos. Es una ruta, es una escalera, y cada día se va a ir incrementando ese nivel, y yo se lo resumo en una sola palabra: es falta de confianza en Dios. Así de simple, falta de confianza en Dios. Si aprendemos a confiar en Dios y a esperar pacientemente, nosotros podemos encontrar el camino para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Y quiero finalizar esta introducción
diciéndole que hay una versión más antigua que dice resignadamente. En esta versión usted encuentra la palabra pacientemente. En una versión antigua, escrita como hacia 1900, dice resignadamente. Yo le digo algo, si nosotros no aprendemos a resignar nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, no podemos ver la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué quiere decir resignadamente? Que usted le diga a ese viejo hombre, dígase a usted mismo, mí mismo, viejo hombre, sal fuera de mí y deja que el nuevo hombre empiece a vivir la voluntad de Dios. Amén. Eso es importante. Es importante que nosotros aprendamos a resignar nuestra voluntad. Ese es el primer paso para poder experimentar esa paciencia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no aprendemos a resignarnos, a humillarnos, a decirle, Señor, lo que yo pienso, lo que yo opino, ya no es tan importante. Quiero aprender a entender qué es lo que tú tienes para mí. Amén. En ese orden de ideas, vamos a ver en esta mañana qué es lo que Dios quiere entonces enseñarnos para que nosotros seamos pacientes y podernos sujetar a su voluntad. Quiero invitarle, vamos a revisar el primer ejemplo en esta mañana y se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Y ese primer ejemplo nos lo dejó nuestro amado Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Cuando usted lo encuentre, digan amén los que trajeron Biblia en esta mañana. Y al que no trajo Biblia, dígale al que está al lado, préstemela por favor, déjeme echar una miradita. Es importante, mis hermanos, que traigamos la palabra de Dios para que usted la pueda subrayar, para que usted pueda estar atento al mensaje. Amén. Amén. Bueno, ok. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, ahí tiene un título, ¿cierto? ¿Cómo dice el título? El afán y en la ansiedad. El afán y la ansiedad son dos de los principales enemigos de la paciencia. Y vamos a entender por qué. Dice la palabra de Dios, por tanto os digo, ¿estáis afanosos? Iglesia, vamos a estar atentos a lo que estamos leyendo. Otra vez, por favor, préstenme atención, todos vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 25, repitamos todos nuevamente una sola voz. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién por el vestido? ¿Por qué os afanáis?, dice el maestro. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y le repite nuevamente por tercera vez, no os afanéis, porque diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ¿qué? Todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas ¿qué? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día con su propio afán. En este primer punto, si usted está tomando ahí nota, coloque los enemigos de la paciencia. Los enemigos de la paciencia son 5. El primero, que usted los puede estudiar a través de toda la palabra, es la duda. Repita conmigo, la duda. La duda ataca primeramente a nuestros pensamientos, colocando ¿qué? Confusión.
Entonces usted no sabe qué hacer. Hay una limitación en su confianza. Cuando usted duda, en realidad usted no está creyendo en la verdad. Y se va a encontrar con dos cosas: con lo que Cristo dice en su palabra y con la palabra de Dios. La duda es el principal enemigo de la paciencia porque viene a atacar directamente a su corazón. La duda no ataca sus pensamientos. La duda lo único que viene a usted es a desviarlo. Y cuando se junta con la incredulidad, que es el segundo, repita conmigo, incredulidad, empiezan a colocar en usted algo que es la falta de fe. Cuando usted falta de fe, cuando usted ya tiene una falta de fe, es porque usted ya está tomando una actitud. Entonces eso que usted tenía en su corazón como duda, ya empezó a convertirse en un acto. Entonces, ¿qué pasa? Así como la paciencia y la fe van tomadas de la mano, la duda y la incredulidad también se juntan. ¿Y para qué se juntan? Para opacar en realidad la palabra de Dios que ha sido sembrada en sus corazones. ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios? Amén. Hemos recibido la palabra de Dios y está allí, pero muchas veces está en nuestro pensamiento, en nuestro intelecto. Y lo hablábamos ayer con el pastor. Lo difícil es que usted pueda pasar esa palabra de su mente a su corazón. Entonces la duda y la incredulidad vienen a arrebatarle eso que ya está en su corazón. Cuando usted ya ha bajado esa palabra de su mente racional, de su intelecto, y la ha pasado a su corazón, lo que quiere hacer el enemigo es colocarle esa duda y esa incredulidad para opacar esa palabra, para hacerla olvidar, para hacerlo pasar desapercibido. ¿Y qué le suma? Le suma la
aprendido el enemigo? A nuestros sentimientos. Cuando nosotros ya no podemos dominar lo que hacemos. Cuando usted por la mañana se levanta y está la alacena vacía y dice, Dios mío, no tengo que comer, ¿y ahora qué voy a hacer? Y le empieza a correr a usted como un escalofrío y no tiene con qué pagarle la matrícula de sus hijos, no tiene con qué pagar la administración, no tiene un bocado de pan para darle a sus hijos. Entonces usted se empieza a poner ansioso y empieza a dejar intervenir sus sentimientos, sus emociones, se empieza a dejar atribular. Hay una diferencia entre el afán y la ansiedad. El afán es el paso previo, es el deseo, pero por lo regular es el deseo de querer hacer nosotros las cosas en nuestras propias fuerzas. Pero la ansiedad es cuando ya hay involucrado una parte de nosotros que tiene que ver con la forma en cómo nosotros esperamos la respuesta de Dios. Si tú dejas que tus sentimientos se involucren, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Usted sabe por qué cuando alabamos nos emocionamos? ¿Usted sabe por qué cuando alabamos a Dios lo hacemos con todo nuestro corazón y el pastor se para aquí a decirle, cante más fuerte, cante más fuerte? Así usted ya esté reventándose la garganta, usted quiere cantar más fuerte, ¿sí? Porque cuando usted y yo alabamos al Señor, lo estamos haciendo con todos nuestros sentimientos, con todo nuestro ser. Así dice la palabra que le tenemos que alabar. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Viene a involucrar tus sentimientos para que no le alabes. ¿Lo estamos comprendiendo? Viene a tomar el control de lo que hay dentro de ti, que hay dentro de nosotros. Dice la palabra que el fruto de Dios trae gozo. Empieza a poner ansioso. Ya viene el siguiente paso, que es la desesperación. Y ahorita vamos a ver con un ejemplo de un gran varón de Dios, que como dice el sabio refrán, en la puerta del horno se quema ¿el qué? El pan. Al hombre se le quemó el pan en la puerta del horno, después de muchos años de trabajo. ¿Todo por qué? Por la desesperación. Entonces les quiero que... Sí, el quinto enemigo de la paciencia es la desesperación. Pero quiero recapitularlos rápidamente para que podamos entender por qué esto es incremental, ¿sí? Es paso a paso. El primer paso es la duda. El segundo paso es la incredulidad. El tercer paso es el afán. El cuarto paso es la ansiedad. Y el quinto es la... Hermanos, si alguno de ustedes ha llegado al paso de la desesperación, anótelo ahí. La desesperación es un ataque, es una pérdida del control. Cuando usted ya no sabe qué hacer con sus sentimientos, con sus emociones, usted está siendo atacado de parte del enemigo. Y anote y subraya esta palabra. La desesperación es la pérdida total de la esperanza. Diga conmigo, pérdida total de la esperanza. Cuando hemos llegado de la desesperación, es porque nosotros creemos y ya digan de esto, usted no se salva. Dios tiene la última palabra. Y cuando nosotros llegamos al punto de la desesperación, es porque nosotros en realidad no estamos creyendo la palabra de Dios. No estamos creyendo a su propósito. Y nos hemos olvidado del plan de Dios. Déjeme decirle que es muy fácil en un día pasar de la duda a la desesperación. Así. En 5 minutos usted pasa de la duda a la desesperación. ¿Por qué? Porque no somos pacientes.
porque no nos gusta esperar. Como lo leíamos en el Salmo, no hay temor, no hay confianza en Dios, no hay alabanza. No podemos decirle a Dios: Señor, corrige mis pasos. Si estoy equivocado, llévame por la senda de tu justicia. Cuando llegamos a ese paso de la desesperación, fíjese que el Señor Jesús le enseñaba a los discípulos, hombres de poca fe, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Y cuando les decía hombres de poca fe, cuando yo hago una comparación entre un hombre de poca fe, es porque también hay un hombre de mucha fe, o de fe intermedia, poca, más o menos, mucha fe. Entonces lo que el Señor les estaba enseñando a los discípulos es que en sí no es que cada uno de nosotros no tengamos fe. Lo que pasa es que no tenemos la fe suficiente para poder soportar las luchas y las pruebas que tenemos en esta vida. Tenemos que aprender y a esperar la respuesta de Dios. Para eso es la fe. Entonces démonos cuenta en esta mañana que la paciencia requiere de fe. Necesitamos la fe para poder vencer la duda, para poder vencer el debilidad, para poder vencer el afán, para no estar abrazados por nada ansiosos y no llegar al punto de la desesperación. Pero quiero avanzar en esta mañana y quiero mostrar el segundo ejemplo. El primer ejemplo fue el Señor Jesús con sus discípulos. El segundo ejemplo fue Moisés. Quiero que vaya conmigo a Números capítulo 20, versículos 7 al 13. Entonces, el primer punto de la prédica son los enemigos de la paciencia. Desafortunadamente, nosotros esperamos hasta estar en un momento de angustia, de necesidad y de afán, de incredulidad o de desesperación para podernos quedar en silencio. Yo no sé aquí cuántos son cotorras como yo, que hablamos y no dejamos que nos hablen. Es importante aprender a guardar silencio, porque es en el silencio donde Dios nos puede hablar. Amén. Quiero que leamos Números capítulo 20, versículo 7, y vamos a comprender cuál es el propósito de la paciencia. ¿Por qué Dios es paciente? Amén. ¿Y por qué quiere que nosotros que le tocaba escuchar a toda la congregación?
Muy comprometido el hombre. Se le muerto el hermano. Falleció María, su compañera de batallas. Algunos saben, junto con algo que hubo ahí en unos capítulos, como unas discusiones, ¿cierto? Los que estudiamos pescueros sabemos de qué estamos hablando. Pero una que la acompañó fue la que levantó la primera lanza en el desierto. Era una que sabía cómo se sentían los hombres después de luchar con el pueblo. Entonces, primera situación de Moisés, hablar con su hermano. Yo no sé cómo nos podemos sentir luego de perder un ser querido, pero pienso que muy mal, ¿cierto? Segundo, el padre estaba desesperado. Queremos agua, queremos agua. Nos estamos muriendo en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Fíjese usted, 1000 personas taladrándole, diciéndole a usted. Pastor, imagínese nosotros escuchando la queja de 1000 personas o de 10,000. Uno por uno, no tengo trabajo, mi suegra no me quiere, los hijos no tengo que ponerles. Es preocupante, es angustiante. Yo por un momento me puse en los zapatos del pobre Moisés y yo dije, venga a ver en el contexto en lo que le estaba pasando, ¿por qué el hombre no le abrió a la peña sino la golpeó? ¿Cierto? Todos cuando leemos este pasaje creemos que el error de Moisés fue haberle golpeado a la peña. Yo en esta mañana le quiero enseñar algo diferente. No se me distraiga, présteme atención porque esto es muy importante. Aquí es donde está la revelación del por qué es importante la paciencia. Y entonces se le murió a la hermana. El pueblo estaba desesperado porque no tenían agua. A eso súmele que usted tenía que escuchar la rebeldía del pueblo. El pueblo de Dios ya le había dado unas leyes y Moisés estaba cansado de decirle, venga hermano, pórtese bien, no sea desobediente, no mire la mujer del prójimo, no empiece a emborracharse y a hacer un becerro de oro aquí para idolatrarlo. Imagínese, por 40 años usted está le repitiendo lo mismo. Se le murió su hermana, están sin agua y lleva 40 años diciéndole lo mismo, de que vivan en santidad. Entonces de sopetón viene Dios y le dice, venga Moisés, vaya, dígales, vayamos ahí un segundito al versículo 8. Entonces el pueblo, queremos agua. La respuesta de Dios, toma la vara, reúne la congregación, tú Aarón, tu hermano, y háblale a la peña. Y vista de ellos, ella dará agua y le sacarás agua de la peña para dársela a beber, y a ellos y a todas sus bestias, que todos se sacien. Entonces Moisés, yo le hago una pregunta, ¿tenía duda? Creo que no. ¿Tenía incredulidad? No. ¿Tenía afán? ¿Tenía ansiedad? Tal vez de pronto una cosa. Pero yo le quiero decir una cosa esta mañana, el hombre estaba desesperado. Llegó al borde de la desesperación. Imagínense, sin agua en el desierto, escuchándole todas las problemas, todas las quejas, y aparte de eso es un pueblo rebelde. Pues yo le quiero decir que Moisés fue atacado en las 3 partes del ser humano. Él fue atacado físicamente porque pues su hermana murió, fue atacado espiritualmente porque su hermana había muerto, físicamente porque el pueblo le faltaba el agua, pero también fue atacado en su alma porque él estaba intranquilo. Él no podía dormir. No es responsable para un pastor dormir sabiendo que su pueblo tiene una necesidad. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos nosotros, como pueblo de Dios, ser más conscientes de esto. No pedirle las cosas a Dios porque sí. Dios, que nos quiere enseñar. ¿Cuál es el propósito de la paciencia para que nosotros podamos comprender esta palabra? Primero, que haya obediencia. Segundo, que haya una actitud correcta. Tercero, que haya una fe completa. Y por último, que podamos glorificar a Dios, que haya santidad. Entonces, la voy a repetir. ¿Cuál es entonces el propósito de la paciencia? Primero, que haya obediencia. Segundo, que haya una actitud correcta. Ya vamos a ver por qué. Tercero, que haya una fe completa. Y por último, que podamos glorificar y santificar a Dios.
Para eso Dios nos ha dejado la paciencia. Yo le quiero decir a usted, hermano, no espere hasta que usted esté en una camilla, en un hospital, sedado por unos medicamentos, para que usted aprenda a guardar silencio y a escuchar pacientemente la voz de Dios. A veces Dios nos tiene que llevar a ese extremo, nos tiene que poner en ese límite, como le pasó a Moisés. Lo arrinconó, no había otra situación. Porque usted en un desierto, ¿de dónde va a sacar agua? Entonces, versículo 10. Yo solo quiero que usted se fije en esta palabra. Oíd ahora, rebeldes. Por primera vez Moisés se desesperó. Por primera vez yo me imagino esta frase diciéndoles: Señor, de verdad, después de todo lo que han hecho, ¿les tengo que dar el agua? Yo no lo quiero hacer, pero está bien. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? Es la obediencia, ¿cierto? Entonces, Moisés fue obediente porque él fue con la vara y golpeó la peña. Pero le hago la pregunta, ¿era la actitud correcta? No era la actitud correcta. ¿Dios qué le dijo? Háblale a la peña. Pero él ya estaba desesperado, hermano. Cuando usted está desesperado, usted no se fija en la manera como hace las cosas. Usted simplemente las hace y ya. Y que venga lo que venga, ¿cierto? Para eso es la paciencia. Para que no entremos en la desesperación y no cambiemos nuestra actitud. Porque en el momento, ¿recuerda la frase que le dije hace un instante? En la puerta del horno se quema el pan. 40 años luchando con el pueblo para que en el último minuto, hasta aquí, dicen los teólogos, ya habían pasado los 40 años. Ya estaban a puntico, ya estaban, yo pienso que la tierra prometida estaba ya enfrente de ellos. Ellos no se habían dado cuenta. Pero por una actitud incorrecta, por decirle, esto yo creo que es el resultado, porque obviamente toda la desesperación iba dentro de Moisés. Oíd ahora, rebeldes, ¿osemos hacer salir agua de esta peña? ¿Es una necesidad mía como pastor darles el agua después de todos los rebeldes que ustedes han sido? Pues déjeme decir que eso es lo que llevó a Moisés a perder la tierra prometida. El haber tenido esa actitud incorrecta. Yo sé que por dentro nosotros a veces podemos sentir que nos morimos y queremos sacar todo nuestro veneno y decirle a las personas que nos hacen mal, no estoy de acuerdo. Pero cuando nosotros nos callamos y aprendemos a ser pacientes en Dios, mire lo que pasa, versículo 12. Y dijo Jehová a Moisés: por cuanto no, ¿qué? ¿Qué es no creer? Dudar, ¿cierto? No tener fe. Entonces la fe de Moisés fue incompleta. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios quiere que nosotros tengamos una fe completa? Para que le podamos, ¿qué dice ahí en el versículo? Santificar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, si usted no cree en lo que Dios puede hacer con usted, usted no puede decir que alaba a Dios. Usted no puede santificar su nombre. Entonces de nada nos sirve ser obedientes y tener una buena actitud si nuestra fe no es para glorificar al Rey de Reyes. Amén. Yo le hago una pregunta y ahora sí quiero tocar el tema financiero, porque es en el que más nos cuesta ser obedientes y ser pacientes. Yo le quiero hacer una sola pregunta. Si Dios es paciente para con nosotros, porque es uno de los atributos de Dios, la paciencia, Dios podría acabar la tierra en cualquier momento, pero a la vez Dios es misericordioso y dice que la va a acabar hasta el momento en que todos procedan o procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios es misericordioso y nos ama tanto que Él va a esperar hasta el último momento. Pero imagínese si Dios se le acabara la paciencia y decidiera, no, venga, cortemos esto. Dios lo puede hacer. Él es soberano, ¿cierto? Pero Él nos ama. Él nos ama. Entonces Él estaba diciendo que ¿por qué quiero tocar el tema financiero? Lo quiero tocar porque Dios no se mete en deudas. Dios no tiene la culpa de las decisiones que nosotros tomamos.
Y es a causa de las decisiones que nosotros tomamos que después nos vemos en problemas, que después llega el afán, que después llega la duda, que después llega la desesperación. Que días hablábamos con mi esposa y decíamos, bueno, Señor, pues tenemos estas dificultades, y si tú nos diste esta bendición, pues tú nos darás la forma en cómo la podamos pagar. Yo le decía a ella, eso no fue decisión de Dios, eso fue decisión nuestra. Dios no tiene la culpa de a cuántas cuotas tú difieres tu deuda. Dios no tiene la culpa de eso. Esas son nuestras decisiones. Y una vez nosotros las hemos tomado, las tenemos que asumir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero finalizar con un tercer punto, y es las características de la paciencia. ¿Cuántos hemos aprendido algo poderoso en esta mañana? ¿Cuántos queremos aprender a poder aplicar, ese propósito de la paciencia? Es importante que lo podamos hacer, que no esperemos al momento malo, que no esperemos a la crisis para poder reaccionar. Y que démonos cuenta que si el hombre más manso sobre la tierra se desesperó, cualquiera de nosotros, dígale al que está a su lado, cualquiera, se puede desesperar. Amén. Cualquiera se puede desesperar. El hecho no es que usted llegue al borde de la desesperación. El hecho es que usted actúe con desesperación. El hecho es que usted mueva sus labios con desesperación, porque ahí es donde va a venir la prueba y la dificultad. Quiero enseñarle algo poderoso en esta mañana. Son 3 cosas. La primera, ¿de qué debe ir acompañada la paciencia? La segunda, ¿qué produce la paciencia? Y la tercera, ¿cómo puede ejercer la paciencia? Porque yo le digo algo, si usted le pide a Dios mucha paciencia, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿Dios qué le va a dar? Prueba. ¿Sí? Entonces, si usted no está preparado para esas pruebas, es mejor que no le pida la paciencia a Dios por pedírsela. Habla Jehová. Si usted le va a pedir a Dios paciencia, pídasela específicamente por una situación que usted esté viviendo. No se la pida por pedírsela. Entonces, ¿de qué debe ir acompañada la paciencia? Segunda de Pedro, vamos a ir rápidamente, capítulo 1. Segunda de Pedro. Vamos a ir aquí preparando un momento especial, porque esta palabra no habla a nuestras emociones, no habla a nuestros sentimientos. En realidad esta palabra habla a nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7 dice. El título dice naturaleza divina. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda ¿qué? Diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe ¿qué? Y a la virtud, y al conocimiento, y al dominio propio, y a la paciencia, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, dígalo duro, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar como ociosos, ni qué, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia no llega por sí sola. La paciencia no es sentarse usted a esperar las cosas. La paciencia es la forma, o lo que produce la paciencia en nosotros es como tú soportas la situación que estás viviendo. La paciencia es la que nos permite avanzar, fíjese usted. Para Dios las cosas, o mejor aún, como nosotros creemos que entendemos las cosas, no es la forma. Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Para nosotros la paciencia podría ser quedarnos sentados quietos esperando, pasivos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, que no estemos como ociosos. Recuerde lo que estábamos leyendo en Mateo. Ni las aves del cielo se preocupan,
y ellas no trabajan, pero vuestro Padre las alimenta. Si las aves no salen a buscar lo que Dios riega por la tierra, pues se mueren de hambre. Entonces, la forma en como tú estás afrontando tu prueba y tu dificultad es lo que determina el proceso que debes de seguir. Y ese proceso, entre más te demores en empezar a actuar, porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es que muerta. Necesitamos empezar a trabajar por lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasaba con Moisés, lo que pasó con Moisés. Que no lleguemos al borde de la desesperación, que no queramos hacer las cosas en nuestras fuerzas, sino que dejemos todo en las manos de Dios, que Él sabe cómo hace las cosas. Yo le quiero aquí abrir mi corazón y le quiero decir que si alguno de ustedes ha recibido una palabra profética y no se ha cumplido en su vida, no es porque Dios le haya mentido. Esa palabra no se ha cumplido, es porque no es el tiempo, es porque tal vez no estás preparado, es porque tal vez no has vivido el proceso. Yo le quiero decir algo, tal vez usted no me conoce, pero para que yo esté aquí tuvieron que pasar 15 años. Y si yo me devuelvo 15 años hacia atrás, Dios tuvo que formar muchas cosas dentro de mí y aún las sigue formando. Y por eso le digo, la paciencia no se forma en la algarabía, en la multitud, en el afán de este mundo. La paciencia se forma en el silencio, allá en la soledad, allá cuando usted no puede decir nada y simplemente deja que Dios le hable a su corazón. Allá es donde Dios forma nuestra paciencia, forma nuestro carácter. Tal vez a veces tratamos de confundir el concepto de que carácter es solo ser aguerridos, ser fuertes, ser distinguidos. Eso hace parte del carácter. Pero para poder usted llegar a donde Dios lo quiere llevar, soportar la prueba y salir vencedor en la prueba, es necesario que usted le permita a Dios hablar a su corazón. Es necesario escuchar su dulce voz. Es necesario abrir la puerta de su corazón, porque la Biblia dice conocimiento, ¿cierto? Ahí en los primeros versículos lo mencionaba. Pero el conocimiento por sí solo, ¿qué pasa? Envanece. Entonces, hoy en día hay sectas religiosas que están llenas de conocimiento. Se conocen la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Saben cada verbo, cada estructura gramatical que quiere decir en hebreo y en griego. ¿Y eso para qué nos sirve? ¿De qué nos sirve podernos hacer unos sermones demasiado estructurados que ni siquiera nosotros mismos los podamos comprender? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener la palabra de Dios ahí debajo del brazo si todo lo que hemos leído y lo que Dios ha hablado a nuestro corazón no lo podemos poner en práctica? Es mejor que tú tomes tan solo un versículo y lo vivas al máximo y te esfuerces por decirle: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Por qué quieres que sea paciente? ¿Por qué quieres que no me deje llevar por los afanes de este mundo? Para que pueda haber algo diferente en tu vida. Yo les dije que las características de la paciencia producen algo. Primero, Romanos 5:4, léalo en su casa. Produce prueba, pero también produce Romanos 15:4, esperanza. Amén. Entonces yo le quiero enseñar algo en esta mañana. Hay un antes y hay un después. Hay un antes de cuando usted no era paciente y hay un después cuando usted era paciente. El antes de cuando usted no era paciente, usted se dejaba afanar, usted se dejaba cargar, usted se desesperaba. Ahora el después, cuando usted aprende a ser paciente, usted aprende a esperar, pero también aprende a reconocer que hay nuevos retos, a reconocer que hay nuevas victorias, nuevas batallas, y que las batallas, ¿cómo se ganan? Peleando por ellas. Las batallas no se ganan quedándonos ociosos, esperando en una silla a ver qué es lo que va a pasar. ¿Quiere conocer usted el estado espiritual de alguien? Le hago esa pregunta en esta mañana. ¿Quiere conocer usted el estado espiritual de alguien? Póngalo a esperar. En eso usted va a saber qué tan espiritual es. Porque el espiritual siempre va a ser paciente.
Esa fue una revelación que recibí de parte de Dios. ¿Por qué? Porque con el afán de este mundo siempre queremos hacer todas las cosas rápido. Nos gusta el café instantáneo, nos gusta alcanzar las metas en 3 meses, nos gusta que si ya tenemos casa, carro y beca, ahora queremos tener finca. Pero ¿eso qué tiene que ver con lo espiritual? Nada. Si nosotros aprendemos a esperar a Dios, Dios va a formar ese carácter en nosotros. Dios va a mostrarnos el antes y el después para que aprendamos a reconocer su voluntad en nosotros. Quiero ir concluyendo este mensaje diciéndole 2 cosas. La primera, quienes soportamos la tribulación y las pruebas confiando en Dios, dice la palabra que es justo para que Él nos dé un reposo, una paz y una salvación. Hay una diferencia en cuando tú vives la prueba y la dificultad confiando en Él y sin confiar en Él. Cuando tú confías en Él, tú vas a recibir descanso, tú vas a recibir paz, tú vas a estar equiparado en lo que necesitas para llegar hasta el final de esa prueba. Pero si tú te desesperas, tú llegas al afán de este mundo, tú tienes incredulidad y hay duda en tu corazón, déjame decirte que lo único que va a haber en ti van a ser pensamientos de ansiedad, de agobiarte, y ahí ya no vas a poder confiar en Dios. Dios, ¿para qué quiere que seamos pacientes? Para que aprendamos a descansar y a poner toda nuestra carga en Él. Amén. Cuando estaba reflexionando sobre esta palabra, el Señor me llevó a revisar la vida de varios varones que fueron muy pacientes durante la Biblia. Uno de ellos fue Job, ¿cierto? Todos sabemos todas las tribulaciones y las dificultades por las que pasó Job. Yo creo que tal vez ningún ser humano llegaremos a experimentar todo eso. A que dice la palabra que era santo, y aún siendo santo, Dios lo probó. Y esa prueba, lo único que le faltó fue que fuera tocada su vida. De resto, todo le fue quitado. Yo pienso que hasta el momento no he escuchado de alguien que haya pasado por ese nivel de tribulación. Pero ¿sabe cómo resume Job toda su tribulación y sus luchas y sus dificultades? Jehová dio, Jehová quitó. ¿Cómo podemos tener una vida paciente si no somos pasados por las luchas y las dificultades? Si esa paciencia no es formada dentro de nosotros. Tal vez tú tienes un ministerio, tal vez tú tienes una palabra, tal vez Dios ha hablado a tu vida, pero es necesario que aprendamos a tomar la paciencia y a tomar la fe y a ponerlas a caminar dentro de nosotros. Eso tiene que empezar a fluir dentro de tu espíritu para que puedas ver el fruto. Hay una canción que, como les dije, no habla a nuestra mente, sino que habla a nuestro corazón. Mientras que estaba preparando este mensaje, Dios me mostraba el corazón de muchas personas y me mostraba corazones cargados emocionalmente. Me mostraba corazones atribulados. Me mostraba corazones que han dudado de Dios. Tal vez tú has dudado o te sientes en un momento en el que tal vez escuchas la palabra y no sabes qué hacer. Dios me mostraba corazones que están corriendo día a día, con el día a día, están luchando en sus propias fuerzas. La palabra de Dios viene en esta mañana y te dice: entrégame tu carga y yo te haré descansar. Entrégame tu afán y tu ansiedad y yo te haré descansar. Quiero invitarle que ahí donde usted está sentado, cierre sus ojos y vamos a disponer. Yo solo le pido en esta mañana que usted disponga su corazón. Tal vez su mente no pueda creer la mitad de lo que compartimos en esta mañana. Yo lo sé. Así me lo reveló Dios.
Pero no hemos venido a hablarle a la mente, porque nuestra mente nos puede confundir, nuestra mente nos puede apartar. En esta mañana hemos venido a hablar al corazón y a permitirle al corazón que no se deje atribular, que no se deje cargar, sino que podamos proceder a descansar en Él. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Habla nuestra mente, Señor. Habla nuestro corazón. Y enséñanos, Señor. Enséñanos, Dios, a ser pacientes, Padre. A esperar, Señor, tu tiempo, Señor. A esperar tu respuesta, Señor. Por mucho que tarde, Dios. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Escúcheme algo en esta mañana. Yo sé que hay muchos que aquí le han dicho: Señor, para mí no hay salvación. No sé cómo pueda salir del lodo cenagoso en el que me encuentro hasta ahora. He luchado con esta dificultad, con esta prueba por muchos años, Señor. Y tal vez le estás diciendo a Dios en esta mañana: ¿me pides que sea paciente? Dios no solo te pide que seas paciente, Dios te está pidiendo que aprendas a esperar en Él. Eso es muy diferente. Que deposites su confianza en Él, porque Él sabe cómo te sientes, porque Él sabe de qué tienes necesidad. Oh, aleluya, Señor. Habla, Padre. Ministra a nuestra mente y a nuestro corazón en esta mañana. Porque cuando aprendamos, Señor, a reconocer lo importante de tu paciencia dentro de nosotros, Señor, vamos a ver cosas grandes, Señor. Vamos a ver cosas poderosas. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Yo sé que hay dificultad emocional. Yo sé que hay corazones cargados porque no han podido cumplir un objetivo emocional. No sé si sea casarte, no sé si sea recibir un hijo, no sé si sea un ascenso laboral. Hay algo en la parte emocional que no te permite poder esperar pacientemente en Dios. Yo te invito a que en esta mañana deposites tu confianza en Él y le digas: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia.
tú siempre tienes el control. Aleluya, Señor, te damos gracias. Quiero invitarle a que se coloque de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a decirle: Señor, gracias porque a partir de ahora, Señor, tú quieres que yo sea una persona madura espiritualmente, Señor. Si el pasado que me atormentaba, Señor, no lo podía sepultar y dejar atrás, Señor, a partir de ahora, Señor, voy a esperar pacientemente tu respuesta, Señor. Te damos gracias. Si usted puede levantar sus manos en señal de gratitud, en señal de alabanza, en señal de que usted puede glorificar libremente el nombre de Dios, hágalo en esta mañana, porque usted está recibiendo de parte de Dios paciencia, templanza, fe, amor. Gracias, Santo Rey. Gracias, Señor amado, porque tú nos has traído, Señor, y nos has escogido de lo vil y menospreciado, Señor. Tal vez no lo merecíamos, pero por tu gracia, Señor, y por tu infinito amor, Señor, quieres que seamos ejemplos, Señor. Quieres que seamos luz, Señor, a las naciones. Pero es necesario, Señor, que aprendamos a esperar pacientemente, Señor. A que no nos desesperemos, Señor. A que no pongamos más el afán, Señor, la ansiedad, Dios, en nuestra vida, Señor, sino que podamos esperar pacientemente tu respuesta, Señor. Es por eso que en esta mañana, Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, te damos gloria, Señor, te damos honra, te damos alabanza. Si usted le puede levantar un fuerte aplauso en esta mañana, déselo con todo su corazón, déselo con todas sus fuerzas. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Amén y amén. El Señor. Bueno, excelente palabra. Claro y conciso.